Muy, pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 8 de junio de 2023. Venga, vamos a comenzar la vuelta. Madre mía, tenemos camiones por todos los lados, dentro, fuera, en todos los lados. Tenemos la obra súper viva. Bueno, pues como siempre empezamos aquí en la esquina de la Torre B. Ahora veremos a ver si es que podemos ver las funciones de ambas grúas del elenco de Aguilar. Una la tenemos a la izquierda, como vimos ayer, de novedad, aquí en esta esquina de la Torre B, y la otra la tenemos aquí también a la derecha, ya en Concha Espina. Esta grúa de la derecha es la encargada y su función es subir todas estas piezas para terminar de unir las viseras por la parte superior, en la parte de la fachada sur y la esquina de la Torre B. Todas estas piezas que van subiendo una a una para lo que decimos formar ya y terminar la parte de las viseras, esa unión entre la parte de la fachada sur y la esquina de la Torre B. Bueno, día también nublado, día encapotado, hoy también se esperan lluvias. Es más, veis el suelo, ¿no? Veis la carretera. Ha estado lloviendo toda la noche lloviendo. Y es posible que en cualquier momento pues siga lloviendo, siga cayendo gotas, porque mirad cómo tenemos el cielo de Madrid. Es muy buena noticia. Lo malo es que después de estos 2 o 3 días de lluvia sin parar, nos encontraremos un verano bastante seco. Luego nos tiraremos como 2 meses sin que vuelva a llover. Bueno, es arriesgado porque está todo totalmente mojado, pero voy a subirme para poder ver lo que está pasando justo dentro de la obra. Todo sea por vosotros, mis cuchufletos. Bueno, nos elevamos un día más. Mirad todas las lamas que tenemos a nuestra izquierda. Bueno, corrijo, armarios llenitos, llenitos de lamas. No sé por qué me da, pero van a empezar ya también a cerrar ese hueco, esa junta de dilatación en la parte sur de la fachada oeste. Seguimos viendo estas piezas que vimos ayer cómo llegaban. Estas piezas que son para seguir formando la pasarela de mantenimiento. Esa pasarela que van formando, que van haciendo en el interior de la fachada alrededor de todo el Santiago Bernabéu. Tenemos muchísimos conductos, todo ese PVC que han amontonado, que han acopiado ahí justo debajo de la esquina de la Torre B. Ahí podéis ver que poco a poco lo van metiendo. Seguimos viendo contenedores a la derecha. ¿Os acordáis de que toda esta zona de aquí hace poco tiempo veíamos un montón de actividad? Esa gunitadora, plataformas por todos los lados para trabajar en toda esta zona, para colocar las lamas, para colocar ese material de ventilación, esos conductos, y poco a poco pues lo que decimos ya se va despejando un poquito más. Bueno, lo que decíamos antes también, aquí tenemos las piezas para la parte de la visera. Aquí sin embargo suben una a una estas piezas con la grúa que tenemos ahí al fondo. Vemos también al fondo del todo 2 plataformas de color naranja butano, que son las encargadas de subir las lamas también a la parte de la visera del fondo sur. Así que os dejo este pequeño barrido de derecha a izquierda y nos vamos hacia Castellana. Tengo muchas ganas, por cierto, tengo muchas ganas de que empiecen a colocar ya las lamas en vertical, como han hecho en la esquina de la Torre C. De momento lo que está haciendo esta grúa que tenemos a la izquierda es llevar este material, que no sé, parecen cilindros, pues no sé qué es exactamente. Lo están dejando guardado aquí encima de esta plataforma que está en Castellana, que por cierto también ya va siendo hora de empezar a demoler esa plataforma. ¿Os acordáis cuando utilizaron toda esta parte de aquí, toda esta explanada, para tener una plataforma inmensa, soportar el peso de las terchas para izarlas hacia la parte de la cubierta? Todo lo que hemos vivido en la remodelación, Bueno, realmente yo no empecé como ha hecho Caireta y ha hecho Maribel. Bueno, Maribel fue la pionera, pero es que realmente me siento aquí identificado con todo lo que ha pasado realmente, porque justo empecé a grabar cuando izaron las terchas. Bueno, pues ya dejando atrás la esquina de la Torre B, quiero preguntaros una cosa, y la pregunta es la siguiente: ¿creéis que van a arreglar mi TOC? ¿Creéis que lo van a solucionar? Porque es que yo lo estoy dando por perdido, Realmente no encuentro el momento, es que en mi cabeza no encuentra el momento en el que vayan a arreglar ese TOC. No lo entiendo, la verdad. Porque luego cuando ya esté todo prácticamente construido, ¿cómo vas a meter ahí a trabajadores para... Anda, mira, son torres de iluminación con placas solares. ¿Cómo vas a meter ahí a trabajadores si está todo construido ya? Me da a mí que eso se va a quedar así,
Bueno, ¿eh? En primera instancia, mirad lo que están haciendo. Están colocando más lamas en vertical en la esquina de la Torre C. Pero bueno, bienvenidos al Montículo de Bélgica. Bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 8 de junio del 2023. No sé por qué hago esta introducción si realmente esto no es una introducción. Esto no es el principio del vídeo. Máxima actividad en la obra del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo muchas hormigoneras, mucho material que traen cada 2×3. Seguimos, es verdad, viendo cómo siguen picando. En la esquina de la Torre B hemos visto cómo sacan todo ese escombro que se va produciendo de la demolición de la grada del fondo sur. Que he de decir que es que ayer estuvo lloviendo todo el día y me entró un poquito de agua en la cabeza y entré en cortocircuito, que simplemente la puerta 36, creo que es 36-38, es donde van a hacer la grada desmontable. Todo lo demás, hasta la parte del lateral oeste, eso va a ser grada en plan de hormigón. También dije de que estaban quitando asientos nuevos en el quesito del fondo norte con el lateral oeste y tampoco era verdad. Ya os digo que los cortocircuitos son muy malos. Realmente quitaron los antiguos asientos. Bueno, seguimos viendo cómo siguen reubicando, recolocando esos andamios de la parte baja de la Viga Museo, que dentro de poco, como dijo el gran Virgilios, esos andamios ya no estarán y todo esto de aquí se convertirá en museo, ya no será Viga Museo. A duras penas también podemos ver cómo siguen trabajando en la parte superior, en lo que va a ser una terraza, justamente en esta zona. Ahí podemos ver, bueno, es que realmente no se ve muy bien, pero parecen paneles de encofrado, ¿no? Bueno, coincide porque más que nada, mirad lo que tenemos aquí. Tenemos una hormigonera, así que parece que están hormigonando todo ese encofrado. Ahora cuando pasemos por ahí también veremos cómo va el avance del recubrimiento final de la Viga Museo, porque desde aquí no se ve nada bien, así que vamos para allá. Bueno, pues como podemos observar, ya apenas faltan unos 20 o 30 metros por finalizar de cubrir toda esa zona de la Viga Museo, con ese recubrimiento que hemos ido viendo, cómo colocan la segunda capa, esa capa intermedia, esa capa final, donde aún tienen que quitar los adhesivos protectores, como han hecho en la parte sur. Han ido colocando esos raíles, esos acoples, a medida que iban terminando de colocar esa capa intermedia. Y mirad básicamente cómo tenemos la parte central. La parte central ya está bastante avanzada. Lo único que faltaría ya es quitar prácticamente lo que viene siendo la pegatina. Lo que llevo diciendo en estos vídeos, yo creo que en una semana, 2 como mucho, ya habrán terminado de colocar todo ese revestimiento o recubrimiento. Mira cómo va la parte baja de la Torre C, qué brutalidad. Cómo avanza todo esto, es increíble. Viendo todos los días estas novedades aquí en el canal, ya sabes, dale like y suscríbete. Me paro un momento aquí porque quiero que veáis cómo avanzan con la recolocación de esos andamios. Ya están prácticamente en los últimos sectores del fondo norte de esta parte de la Viga Museo, y vamos a ampliar un poquito para que veáis cómo siguen colocando esas pestañas en estos soportes, ya pues en la parte central del lateral oeste. Toda esa parte de ahí ya contiene las mismísimas pestañas, así que van avanzando muy bien y ya os digo que va a ser de forma regular hasta septiembre. Bueno, aquí podemos ver cómo están colocando otra lama. Ahí está la puerta de Alcalá. Mira cómo la colocan. Cómo la colocan. Y ya estaría colocada. Realmente me gustaría saber qué enganches son los que tiene. Aquí podemos ver cómo están terminando de instalar esa última lama en vertical en la parte baja de la Torre C. He de decir que hay gente que lo pregunta, y es que no veo que hayan traído más vestuarios aquí en Castellana. Realmente tampoco he visto de forma considerable que hayan aumentado los trabajadores en el estadio. Es verdad que en el interior tenemos muchas actuaciones a la vez, pero creo que comparándolo con el año pasado, el verano pasado, creo que el verano pasado se lleva la palma. Es decir, sin ninguna duda, el verano pasado teníamos muchísimas más personas, muchísimos más trabajadores que este año. No sé si es que a lo mejor la semana que viene o mañana mismamente van a colocar más vestuarios para afrontar el último verano, la traca final de la remodelación. Pero de momento, viendo lo que hay, pues ya sabéis que las comparaciones son odiosas, pero comparándolo con el año pasado,
el año pasado mucho mejor. Ahí vemos cómo siguen dejando lamas en esta parte de la cubierta oeste. Venga, avanzamos, que se me suben las hormigas. Ayer vimos también, justo aquí en la esquina de la Torre C, cómo empezaban a colocar ya esas pestañas en la parte de las viseras. Ahí lo podemos ver, pedazo de cracks. Así que dentro de muy poquito veremos ya cómo colocan lamas en esta esquina de la Torre C. Así que venga, abandonamos Castellana y nos vamos para el fondo norte. Modo gran angular, y lo que decíamos, dejamos atrás la fachada oeste, dejamos atrás Castellana y bienvenidos al fondo norte. Pero antes, otra imagen de cómo siguen colocando las lamas en vertical en la parte baja de la Torre C. Mira qué imagen más bonita, qué coordinación entre los dos pedazos de cracks. A lo mejor se están poniendo verde, pero realmente son grandes compañeros. Así que les dejamos trabajar en paz, que se ponen nerviosos, y llegamos ahora sí que sí a Rafael Salgado. Cómo me encanta esta imagen, cómo me encanta esta imagen. Se ve el volumen real de la Torre C. Mira, 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 mira cómo quitan los antiguos marcadores, los antiguos paneles digitales donde mostraban el acceso, la puerta. Está ya ahí enganchado con la grúa camión, así que lo van a empezar a quitar ya. Ya está totalmente desenganchado, Ahí lo podemos ver como ya han roto definitivamente esos anclajes y ahí ya lo van a cargar en el camión. Y de eso se trata básicamente todo el fondo norte, de quitar las antiguas puertas, sobre todo en la zona de las esquinas, y ya empezar con las nuevas estructuras, como vimos en esta puerta de aquí. Ahí podemos ver tímidamente esas nuevas estructuras, ese nuevo esqueleto para las puertas de acceso. He de decir que en el fondo sur aún no han empezado prácticamente a hacer nada. Me imagino que será por la tienda oficial del Real Madrid. Pero bueno, ahí vemos cómo lo están cargando. Creo que lo van a llegar a mi casa. Les he dado mi dirección y como regalo, pues se lo van a llevar a mi casa. Nada, ¿yo qué hago con eso en casa? No puedo hacer nada. Aunque bueno, es reliquia. Realmente sería algo histórico, ¿no? Mira, 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 mira. A que nadie ha visto esos marcadores, esos paneles por la parte trasera, A que nadie. Gracias a JR, es que siempre es gracias a Jesús. Madre mía. Bueno, seguimos. Ahí podemos ver las lamas totalmente acopiadas en la parte baja de la Torre C. Ahí las podemos ver, así que van a seguir colocando muchas, muchas, muchas más. Mira, 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 mira. Todas las que hay. Madre mía, todas las que hay, Es increíble. Así que van a seguir colocando lamas, pero como unos descosidos. Bueno, con la recién llegada de los dos nuevos soportes verticales, estas dos nuevas guías, hemos visto como en la parte de la derecha ya colocaron las conexiones y los tirantes, y ayer vimos que en la parte de la izquierda aún no habían comenzado a colocar los tirantes porque no habían colocado más que nada todas las conexiones. Y ahí podemos ver cómo poquito a poquito, suave, suavecito, como decía Luis Fonsi, bueno, como dice, que aún no se ha muerto, seguimos viendo cómo colocan las conexiones que tienen que seguir colocando entre las nuevas guías y la parte de la fachada en este caso. Y aprovechando la imagen también podemos ver cómo siguen colocando como descosidos lamas en la parte de la visera. Ahora, por cierto, están bajando el útil, ese útil que ayuda a subir las lamas. Así está el estado actual de estas nuevas lamas de visera en el fondo norte, que por cierto ayer cuando pasé por la mañana no había ninguna y empezaron por la tarde. No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos, que aquí en el fondo norte hay cositas interesantes, hay novedades. Vimos como en la puerta 27, ya hace tiempo, hace bastantes meses, bueno, semanas, vimos como colocaban ese recubrimiento final, ese material definitivo. Y es que ayer por la tarde también, resulta que por la mañana lo vimos aquí en el canal, estaba justo enfrente en el suelo, acopiado, ese material que a día de hoy ya está colocado en su sitio. Ahí lo podemos ver con las pegatinas, como vimos en la puerta 27, lo colocaron por la tarde. Y es que no es poco, mira, 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 cógeme a mí y llévame por las nubes. Es que no es poco, porque mirad, vamos a dejar el vídeo corriendo para que veáis todas las lamas que tenemos aquí. Están a punto de finalizarla, queda una lama para subir a la visera. Y mirad todos los armarios que han traído, todos los armarios que tenemos. Y es más, acaba de llegar otro camión con más lamas. Con más lamas, mira, y ahí al fondo tenemos
más armarios también. Así que lo que está claro es que se quieren dar mucha prisa para subir, pues básicamente en 2 semanas, 15 días o hasta incluso en un mes, todas las lamas a las viseras, tanto las del fondo sur como las del fondo norte, que lleva razón Rubén, esta mañana lo ha dicho en el directo, que las del fondo norte, estas que están subiendo aquí en esta calle, estas lamas, no quitan los adhesivos protectores, sin embargo las del fondo sur sí. Aún así nos elevamos y mirad lo que decíamos antes, ahora una imagen más clara, todas las lamas que tenemos de visera aquí en el fondo norte. Más que nada digo de visera porque es verdad que comenzaron a colocar las pestañas en las conexiones fijas entre las costillas y la parte de la fachada, pero aún faltan por colocar más pestañas a lo largo de esas conexiones, sobre todo desde la parte central hacia la parte de la torre D, porque realmente aún no están preparadas para que lleguen y coloquen las lamas. Bueno, en resumidas cuentas tenemos la puerta 27 ya con ese material definitivo desde hace bastante tiempo. Hemos visto también una nueva puerta que está justo detrás del tráiler, donde podemos ver también el material definitivo que han colocado ya con las pegatinas. Y mirad, también tenemos otra nueva puerta que hemos visto en el directo de hoy cómo colocaban ese material definitivo. Así que de todas formas seguirán colocando porque mirad lo que tenemos aquí, tenemos más capa final en los palets para seguir colocando. Este verano va a ser una locura, es que ya está siendo una locura y apenas llevamos una semana desde que acabó la temporada y es que ya esto es una verdadera locura, ¿eh? Han aprovechado bien, están aprovechando muy bien este pedazo de parón que vamos a tener hasta septiembre. El último parón ya considerable, la traca final. Bueno, antes de abandonar la zona vemos cómo siguen dejando más lamas en esta parte de la visera. ¿Me ha dicho algo? Ah, no, mira. Ahí podemos ver cómo están esperando para recepcionar la nueva lama. Así que modo gran angular y nos vamos hacia el lateral este. Venga, poco a poco seguimos andando con mucho cuidado de no meter el pie en los charcos. Seguimos viendo también estos soportes verticales nuevos, estas guías que han colocado también en esta zona de la torre D, donde podemos ver que ya están todas las conexiones totalmente instaladas y veremos cómo aumenta la densidad de esos tirantes que tienen que seguir colocando en este hueco. También podemos ver que seguimos viendo movimiento entre los huecos de ascensores, donde de momento pues no han colocado más puertas, las únicas puertas que tenemos instaladas son en ese nivel. Tienen que seguir uniendo la parte de la visera de la esquina de la torre D con la parte de la fachada norte, ahí podemos ver el hueco que hay, donde tienen que seguir uniendo como están haciendo ahora mismo en la torre B. Así que poco a poco, imagino que las piezas irán viniendo poco a poco, las irán dejando amontonadas en esta zona y estaremos pendientes de cuando vuelven a reanudar esos trabajos de las viseras de la esquina de la torre D. Así que venga, seguimos avanzando. Las lamas que faltan todavía están sin colocar, o no las han reparado, o están reparadas y aún no las han traído. Podemos ver ahí arriba también que falta ese hueco de la lama que también quitaron en esta esquina de la torre D. Y ahora entramos también ya de lleno y oficialmente en el lateral este, entramos de lleno en Padre Damián, donde podemos ver ahora mismo que están subiendo más lamas. No sé si es para la parte de la visera o para la parte de la cubierta. De momento no han empezado a colocar las pestañas en esta parte baja de la fachada norte del lateral este. Lo que sí veo es que han traído nuevas lamas, pero en este caso son para la cubierta. Según los armarios y la forma de las lamas, como estamos viendo, pues estas son para la parte de la cubierta. Tampoco han cerrado todavía ese hueco. Y ya aprovechando que estamos en un desnivel, podemos ver un poquito más altos lo que tenemos en la parte de Padre Damián. Ahí podemos ver que han traído 3 armarios para la parte de la cubierta, esas lamas de cubierta. Este armario que ya está vacío y al fondo tenemos esas lamas de rejilla que aún no han colocado, ni siquiera han subido a las alturas del lateral este. Ahí podemos ver cómo avanzan con estos muros que han comenzado a construir, bueno, comenzaron a construir a principios de semana y que realmente ya están enfoscando. Ahí lo podemos ver, cómo va el avance de esta zona de aquí. Y ahora ya desde aquí podemos ver hasta incluso
la zona interna del nuevo edificio. Podemos ver que ya han finalizado de montar esa plataforma que ya vimos hace tiempo y que han vuelto a remontar. Se arrepintieron y vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba para que veáis lo poquito que se puede ver del interior del nuevo edificio y esta parte del lateral este. No hay muchas novedades, al menos visibles. Seguimos viendo en toda esta parte baja también, ya prácticamente rozando la parte sur, donde han formado esas tapias y que de momento pues no han enfoscado. Así que lamas, toda esta zona que están construyendo el muro, las tapias, la zona interna que no se puede ver muy bien. Así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos un montón de actividad en la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí vemos cómo siguen sacando los camiones con ese césped que han ido quitando. Un montón de camiones que salen ahora mismo de la Plaza de Sagrados Corazones. Desde aquí podemos ver cómo suben las lamas, como hemos visto antes, y realmente pues no hay más grandes novedades, porque es que básicamente tenemos muchos camiones, mucho material justo enfrente, que nos imposibilita el poder visualizar lo que está pasando en el interior. Así que vamos para el fondo sur. Mira, una plataforma, dos plataformas, tres plataformas. Uy, como tenemos también el fondo sur, Ya llegando a Concha Espina, fondo sur, podemos ver que estamos dejando atrás el lateral este. También vimos cómo quitaban las lonas informativas en la parte de la torre A. También vimos ayer cómo terminaban de colocar la última guía que faltaba por colocar para cerrar ya toda la fachada del Santiago Bernabéu. Y ahí podemos ver cómo están terminando de colocar esas conexiones entre las guías y la esquina de la torre A, y en este caso con la fachada sur. Poco a poco iremos viendo también cómo van dejando todo esto listo ya, todo este hueco del elevador de servicios, y también, como hemos visto en la parte del fondo norte, todas estas puertas que tienen que seguir colocando en los huecos de ascensores. Y lo que decíamos antes también, colocar las viseras correspondientes a esta esquina. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en el fondo sur, vamos a entrar ya de lleno en Concha Espina. Como hemos dicho, en el fondo norte, ahí podemos ver esos antiguos paneles informativos que están aquí en el fondo sur y que ya sabéis que por culpa, entre comillas, de la tienda oficial, pues aún no se han podido retirar. También hemos visto cómo en el fondo norte comenzaban a colocar las pestañas en las conexiones. Estas conexiones que tenemos en el fondo sur todavía sin pestañas. En ninguna conexión del fondo sur tenemos aún las pestañas. Siguen los trabajos en los interiores. Tenemos un montón de lamas acopiadas justo al lado de la tienda oficial del Real Madrid. Estas lamas que van subiendo a la parte de la visera, que no os lo había mostrado, pero aquí lo tenéis. Mirad el resultado a día de hoy, 8 de junio de 2023. Mirad cómo tenemos las lamas, esta evolución de colocación, instalación, como queráis llamar, de las lamas de visera aquí en Concha Espina, que ya están terminando con ese sector también, y que verdaderamente pues han avanzado muchísimo, Ya creo que han avanzado más de la parte central. Así que esta es la vuelta al exterior, luego accederemos al interior, así que ya sabes, dale a like y suscríbete porque no te vas a arrepentir. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un rato. Chao, chao, cuchufletos, os I love you.